Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta sesión inicial de la Santa Misa en 7 flashes. Así hemos querido titular estas sesiones que vamos a compartir entre todos para preparar mejor la recepción de la primera comunión y de la confirmación de los alumnos que van a recibir esos sacramentos este año. Y ustedes como padres de familia, pues se han querido vincular y comprometer con este proceso de una manera más especial, aprovechando también este tiempo previo a los sacramentos, intentando profundizar un poquito más en lo que es la Santa Misa, que me parece que es un punto crucial y por eso hemos querido dedicar estas sesiones a la Santa Misa, porque estamos convencidos de que este es el mayor fruto que podemos sacar de estos procesos de formación, ya sea la primera comunión, ya sea la confirmación. Son momentos que constituyen hitos históricos importantes en la vida de cualquier cristiano, y por eso también me parece que es muy importante que ustedes como papás se vinculen, pero no se vinculen simplemente, digámoslo, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista afectivo. Eso por supuesto es importante y por supuesto a todos nos motiva acompañar desde el sentimiento a los hijos, pero también me parece muy importante acompañar a los hijos desde la doctrina, desde la formación intelectual y no solamente desde la formación sentimental, afectiva, de la emoción que puede surgir por el hecho de recibir la primera comunión o la confirmación, sino que también queremos acompañar a nuestros hijos así, formándonos y teniendo cada vez más clara la doctrina de la Iglesia, profundizando mejor en las verdades de la fe, y de esa manera podemos también dar un acompañamiento mucho más certero, mucho más profundo, mucho más objetivo a nuestros hijos y a los jóvenes que estamos encargados como familias y como colegio de acompañar en su proceso personal de crecimiento en la amistad con Jesús. Entonces vamos a comenzar la primera sesión de las 7 que vamos a tener. Antes, pues quiero también pedirles que mantengan los micrófonos apagados. Al final de la sesión, pues yo voy a hablar más o menos 40 minutos y al final de la sesión habrá un tiempo para preguntas, pero sí los invito a que vayan poniendo sus preguntas en el chat. Creo que es la manera más práctica de que todos nos podamos comunicar para que no haya interrupciones. Yo iré hablando, en un momento voy a compartir una presentación y también la idea es que ustedes, pues en la medida en que yo voy hablando, vayan pensando las preguntas que les puedan surgir y, y al final de la sesión pasaré a responder las preguntas que están en el chat. Entonces sí les pido que por favor mantengamos los micrófonos apagados, que creo que es la manera más práctica de sacarle provecho a estas sesiones y ayudarnos entre todos. Entonces ahora paso a compartir pantalla. Por favor, si alguno me puede confirmar desde el chat que están viendo la pantalla. Perfecto, entonces ya ahí ya me confirman que sí se está viendo, entonces muy bien. Entonces vamos a agrandarlo aquí. Muchas gracias a todos por confirmarlo. Y entonces comenzamos. Muy bien, entonces estas sesiones las hemos llamado, como ya saben, la Santa Misa en 7 flashes. ¿Por qué la hemos querido titular así? Porque vamos a intentar profundizar en la misa como si fuera una película. Vamos a intentar profundizar en la misa como si fuera algo que sucede delante de nuestros ojos y que hace falta desentrañar. Quería comenzar con una anécdota que muchas veces utilizo cuando hablo de la Santa Misa. Cuando yo viví en Roma 6 años, hice la preparación para el sacerdocio en Roma, estuve en la ciudad eterna del 2013 al 2019. Cuando vivía en Roma se grabó
una escena, se grabaron partes de una película de James Bond, que no recuerdo en qué año salió más o menos en el 2018, 2019, o quizás antes, la verdad, ahora mismo no recuerdo el año de lanzamiento, pero habría sido por ahí en el 17, en el 18. Y varias escenas se grabaron en Roma y claro, algunas de esas escenas se grabaron en lugares por los que yo tenía que pasar para ir a la universidad. Entonces, muchas veces pasaba por ahí y veía el jaleo tan tremendo que se producía para grabar la película. Eso estaba lleno, pues se cerraban calles enteras, un montón de camiones con instrumentos, cámaras, herramientas de grabación, muchísima gente, muchísimo personal, muchísimos actores. Y eso fue un despliegue que duró varios días, incluso semanas. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, hombre, seguramente toda la película va a ser aquí, porque es que le han dedicado muchísimo tiempo a grabar en Roma. Y sin embargo, hubo gran expectación, luego sale la película y fuimos a ver la película con muchas ganas porque decíamos, uy, va a salir Roma, va a salir los sitios por donde nosotros pasamos para ir a estudiar. ¿Y qué va? Vas a la película y la escena que sucedía en Roma duraba como 30 segundos. 30 segundos de 2 horas. Y claro, fue muy sorprendente porque uno dice, hombre, esto fue grabado durante semanas y el resultado final fueron 30 segundos. Y lo mismo pasa con cualquier película. Una película dura 2 horas, 1 hora y media, 1 hora y 45. El producto final es muy breve respecto a la cantidad de trabajo que hay detrás, respecto a la profundidad que hay detrás de los guionistas, de los productores, de los actores, de los directores. Hay muchísimo trabajo detrás de una película. Sin embargo, el producto final dura eso, 1 hora 45, 2 horas. Las que más duran 3 y son larguísimas las de 3. Entonces, me gustaría que estas sesiones nos sirvan para ver la misa como una película. La misa dura media hora, 40 minutos, 45 minutos, 1 hora máximo. Si el domingo la misa tiene una homilía larga, pues si se alarga mucho, pues máximo 1 hora. Pero es como en la película, son 30 minutos, 45 minutos que condensan muchísimos siglos de trabajo, muchísimos siglos de oración, muchísimos siglos de aprender a captar la voluntad de Dios, muchísimos siglos de leer y releer la Sagrada Escritura, de leer y releer lo que el Señor nos ha querido transmitir. Y por eso, pues la misa tiene una carga de profundidad que no podremos jamás abarcar. Y por eso, pues lo que quisiéramos hacer es como desgranar un poquito en estas 7 sesiones la Santa Misa, viéndola así, como una película, sabiendo que detrás de una película hay horas y horas, meses y meses, semanas y semanas de trabajo que a nosotros se nos escapan, pero cuando vemos el producto final nos damos cuenta de que hay mucho trabajo y es lo que pasa en la misa. Ese producto final, que es la media hora que dura la misa, condensa siglos enteros de tradición de la Iglesia que vale la pena que nosotros intentemos entender un poquito mejor. ¿Y por qué lo vamos a hacer en 7 sesiones? La verdad es que podríamos haberlo hecho en 2, en 3, en 5, en 10. El número, pues, era, digamos, libre. Yo decidí hacerlo en 7 porque el número 7 en la Biblia refleja la plenitud. El número 7, o sea, para los hebreos, para los judíos, los números tienen una profunda simbología. Y el número 7 simboliza la plenitud. Entonces me gustó hacerlo en 7 porque también es una manera de transmitir que la misa encierra toda la plenitud de lo que puede llegar a realizar un ser humano, porque es una obra divina. Lo que vamos a hacer es, en cada sesión, o sea, son 7 sesiones, pero cada sesión también está dividida en 7. Entonces, por eso también se llama la Santa Misa en 7 flashes, porque son 7 sesiones, nos vamos a reunir durante 7 martes, pero cada martes vamos a transmitir 7 ideas. Y las 7 ideas de hoy pertenecen a la introducción. Hoy no nos vamos a meter todavía con las partes de la misa. Eso lo haremos la próxima semana. La próxima semana tendremos la primera sesión, que es sobre los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. Pero hoy vamos a hacer la introducción para que nos vayamos metiendo un poquito en esta película y nos demos cuenta de que lo que nos espera es un viaje apasionante
por una película que es la mejor que podemos vislumbrar, la mejor que podemos visualizar. Y por eso pues hoy vamos a compartir como 7 ideas introductorias que nos ayuden a ir ambientando el alma, a ir ambientando la cabeza para lo que vamos a estudiar en las siguientes sesiones. Entonces esta sesión la he querido titular así: una convocatoria en 4 direcciones y una llamada a la puerta. Así se llama esta sesión inicial. Una convocatoria en 4 direcciones y una llamada a la puerta. Ese es el título de nuestra sesión de hoy y ya iremos vislumbrando un poquito por qué le hemos puesto este título. Una convocatoria en 4 direcciones y una llamada a la puerta. La primera idea que quería transmitir hoy es que la misa es infinita, más infinita que el mar. En nuestra vida hay muchas cosas que no siempre son lo que parecen. Hay muchas cosas que se nos escapan. Y en ese sentido, el mar es un perfecto ejemplo. El mar siempre ha sido utilizado para mostrarnos cómo Dios es imposible de abarcar. La misa es infinita, más infinita que el mar. Ninguno de nosotros puede abarcar el mar por sí mismo. Y el mar es muy interesante porque hay muchas maneras de acercarse. Uno puede ver el mar solamente desde la superficie, o uno puede ver el mar desde arriba, o uno puede ver el mar desde abajo. Ninguna de las perspectivas del mar nos permite abarcar el mar entero, porque si uno mira el mar desde arriba, puede darse cuenta de cómo está situado el mar respecto al resto del mundo. Uno mira el mar desde arriba y puede darse cuenta de dónde está el Océano Pacífico. Pero si lo miro desde abajo, no puedo ver dónde está el mar situado en el mundo, pero sí puedo ver los peces, la riqueza de lo que está contenido el mar. Y si miro desde la superficie, pues puedo ver el horizonte, puedo ver el cielo, puedo ver el mar, pero no veo lo que está dentro. Entonces, cada perspectiva nos ofrece un conocimiento, pero cada perspectiva es limitada, porque lo que vemos desde arriba no lo podemos ver desde abajo, lo que podemos ver desde abajo no lo podemos ver desde arriba. Todo lo que vemos es real, todo lo que vemos nos ofrece riqueza, pero nada de lo que vemos es completo, es absoluto. Ninguna perspectiva del mar es completa. Necesitamos ver desde arriba para saber cómo está ubicado, necesitamos ver desde abajo para ver qué es lo que contiene, necesitamos ver desde la superficie para saber cuál es el clima en ese momento. Y la misa es igual, la misa es infinita, nunca la vamos a poder abarcar del todo. Nunca vamos a poder decir todo lo que podemos decir sobre la misa. Por eso necesitamos este tipo de sesiones, porque muchas de las cosas que sabemos del mar las sabemos por otras personas. Los mapas, cómo se han ido elaborando con el conocimiento enriquecido de muchas personas que han ido viajando. Entonces también, así como ninguna persona ha hecho un mapa solo, sino que los mapas son producto de la experiencia personal, pero también de la experiencia de otras personas. Y así los mapas se van enriqueciendo con lo que cada uno aporta. También lo que nosotros vamos conociendo de la misa, lo vamos conociendo por lo que nos revela el Señor, por lo que nos revela la Biblia, también por lo que han entendido los santos. Y en ese orden de ideas es muy importante que nunca perdamos de vista que la misa es infinita, más infinita que el mar. Santa Catalina de Siena, que era una santa muy profunda, muy inteligente, espiritualmente de una categoría muy elevada, siempre utilizaba la imagen de el mar para hablar de Dios. Santa Catalina de Siena decía: Dios es como un mar profundo, en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más busco. Es precioso esto, ¿no? Dios es como el mar profundo, cuanto más busco, más encuentro. Así es la misa. Cuanto más buscamos, cuanto más profundizamos en la misa, más encontramos. Y cuanto más encontramos, más ganas tenemos de buscar, porque la misa es un tesoro de una riqueza infinita. Y vamos a intentar entonces mirar la misa como miramos el mar. El mar siempre tiene una carga de novedad. Uno puede haber ido al mar muchas veces en la vida, pero siempre tiene una carga de novedad, siempre tiene una belleza nueva, siempre tiene
un color distinto, una temperatura diferente. Entonces la misa igual. Algunos de los presentes, empezando por mí mismo, pues vamos a misa todos los días. Yo celebro la misa todos los días. Algunos días celebro 2 misas al día. Los demás, algunos irán a misa todos los días, algunos irán a misa algunos días, otros irán a misa solamente los domingos. No importa, aunque vayamos solamente los domingos, siempre tenemos el riesgo de ver la misa como algo que ya vimos, ¿no? Yo ya llevo muchos años yendo a misa, entonces yo ya me sé la misa, no. Esa es una actitud y esa es una postura que es importante que intentemos abandonar en estas sesiones, que abramos un poquito la mente, que salgamos un poquito de nuestra tibieza, quizás podemos estar un poquito agarrotados espiritualmente, entonces vamos a pedirle a Dios en estas sesiones, porque obviamente lo más importante de estas sesiones es lo que nos muestra el Espíritu Santo, que nos abra un poquito el corazón, que nos abra un poquito la mente, para que volvamos a descubrir la belleza de la misa. Quizás todos conocemos esa famosa frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Pues en la misa esa frase se aplica con más verdad y con más profundidad que en cualquier otra realidad. Lo esencial es invisible a los ojos, y por eso en estas sesiones necesitamos esa carga de profundidad, ese sentido de admiración para volver a enamorarnos de la misa, para volver a descubrir que lo que Dios pone en nuestras manos es un tesoro. Segunda idea muy importante: todos tenemos acceso a las profundidades de la misa. No solamente el sacerdote, esto es clave, por eso estamos teniendo estas sesiones. Por eso me interesa mucho como capellán del colegio que ustedes profundicen, se sumerjan, buceen en la misa. Que cada uno de ustedes tenga la disposición de lanzarse al mar sin miedo a explorar lo que el Señor nos quiere regalar en la misa. Todos tenemos acceso a la profundidad de la misa, no solamente el sacerdote. Porque la misa siempre tiene algo grande, algo misterioso, que se escapa a nuestra mirada superficial. Y quizás podríamos preguntarnos, uno se podría hacer la pregunta: ¿yo por qué voy a misa? Y alguno podría contestar: bueno, yo voy a misa para compartir con mi comunidad parroquial, o voy a misa para tener un momento de paz y de reflexión, o voy a misa para comer el cuerpo de Cristo. Todo eso es verdad y todo eso es importante, pero tenemos que ir siempre más al fondo. Siempre se puede ir un poquito más al fondo de lo que es la misa. Y en la misa, eso, tenemos como esa sensación de que hay algo grande, algo escondido, algo difícil de describir. Y por eso quizás una de las definiciones más acertadas de lo que es la misa la dio San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dijo: la misa es el cielo en la tierra, porque lo que celebramos en la tierra es una participación de lo que pasa en el cielo. Y esta es una de las primeras ideas importantes que voy a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de todas estas sesiones. Lo que está pasando en la misa es una participación de lo que está pasando en el cielo. Lo que estamos haciendo en misa está pasando en el cielo en ese momento. Es como si se nos abriera una pequeña ventana y nos permitiera acceder a lo que está pasando en el cielo, a lo que están haciendo los santos, a lo que están haciendo los ángeles en ese momento, que es adorar a Dios. Y por eso necesitamos apertura de mente, porque claro, uno dice: bueno, padre, sí, listo, muy bonito decir que la misa es el cielo en la tierra, pero claro, el domingo no es tan fácil darse cuenta, porque el domingo pues uno llega a la parroquia y los niños están llorando y el coro está cantando desafinado y la homilía es larguísima y me quedo dormido, la gente va vestida como si fuera para la playa. Entonces, claro, uno como que se puede un poquito desajustar con cosas que pasen externamente, que son comprensibles, ¿no? Pues el llanto de un niño o una persona que se suena la nariz o el padre, pues que no sé, que de pronto no tiene la mejor arte oratoria, cualquier cosa, cualquier excusa que podamos sacar. De eso se trata, ese es el reto que tenemos y por eso es tan bonito que le dediquemos estas sesiones a la misa, porque ese es el reto de ir más allá de lo externo, el reto de ir más allá de distracciones del tipo que sean, para darnos cuenta de que estoy en el cielo en ese momento. Estoy participando de la liturgia celestial, más allá de las distracciones, más allá de que la parroquia sea fea o bonita, más allá de que el sacerdote sea más locuaz o menos, más allá de que el coro cante mejor o peor, siempre estoy en el cielo.
Y ese es el reto que tengo que descubrir. Ese es el motivo por el cual necesitamos acceder a las profundidades de la misa para que nos fijemos en el núcleo, para que nos fijemos en lo esencial y lo accidental no nos distraiga. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué es importante asistir a misa? Y como decíamos antes, pues uno podría contestar, no, pues para estar con la parroquia, o para sentirme bien, o para tener paz, o para reflexionar. Todas esas respuestas son importantes y son buenas, pero quizás me parece que la que resume todo lo que podríamos decir sobre la misa es esto. ¿Por qué es importante asistir? Y me parece que la respuesta más resumida y más completa es esta de San José María. En la misa se encierra todo lo que Dios quiere de nosotros. Esta es una frase de San José María del libro Es Cristo que pasa. En la misa se encierra todo lo que Dios quiere de nosotros. San José María decía, cuando a veces uno quiere ver como un plan de vida cristiano bien delineado, saber exactamente cuál es la voluntad de Dios para mí, qué quiere Dios de mí, cómo puedo ser santo, pues ahí lo tienes. En la misa se encierra todo lo que Dios quiere de nosotros. Una persona que entienda la misa y viva la misa está descubriendo cada día la más profunda voluntad de Dios para ella misma. Y entonces por eso en estas dos imágenes vemos claramente la unión que hay entre el cielo y la tierra durante la misa. Cuando el sacerdote celebra la misa, está asistiendo toda la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, los que están en la tierra, toda la iglesia asiste a cada misa. Y la misa es la celebración de las bodas del Cordero. Por eso, una de las cosas más importantes es darnos cuenta que el libro del Apocalipsis, ¿qué es el libro del Apocalipsis? La liturgia de la misa. Hay muchísimas cosas de la liturgia de la misa, muchísimas, que están extraídas del libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. La palabra Apocalipsis no significa nada parecido a fin del mundo o calamidad o cosas de este estilo que la gente piensa. El libro del Apocalipsis no es sobre las calamidades de cómo va a acabar el mundo. El Apocalipsis es una revelación del cielo y de cómo el cielo está unido a la tierra. Por eso se llama revelación. La revelación del cielo que nos permite entender qué está pasando para poder aspirar a ello. Y una de las cosas más importantes que refleja y revela el Apocalipsis es la manera en que Cristo es adorado en el cielo. Es el Cordero Pascual adorado en el cielo por los ángeles y santos, y eso es lo que está pasando en la misa también. Por eso también en estas sesiones iremos recomendando libros, y el libro que quisiera recomendar hoy en esta sesión se llama La Cena del Cordero, de un autor estadounidense que se llama Scott Hahn. Ese es el libro que quisiera recomendar para hoy, La Cena del Cordero, de Scott Hahn, que es un libro que explica con mucha más profundidad lo que acabo de decir. El libro del Apocalipsis es una revelación de lo que está pasando en la misa. Una persona que lee el Apocalipsis con detenimiento entiende mucho mejor lo que es la misa, porque la misa está inspirada en muchísimas de sus partes en lo que revela el libro del Apocalipsis. Entonces estamos todos en el cielo, no solo el sacerdote, todos. Y por eso es importante asistir, porque en la misa se encierra todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y por qué vamos a misa? Porque Dios nos llama. La misa, ¿qué tiene de especial? Porque uno puede decir, bueno, el domingo uno también puede ir a cine, o el domingo uno puede ir a una conferencia, o uno puede ir al estadio. Hay muchos eventos que tienen lugar el domingo en los que se reúnen muchas personas. El estadio, el teatro, el cine. ¿Qué es lo que hace especial la misa? ¿Qué es lo que hace especial lo que está pasando en la iglesia? Esto, que es Dios el que llama. El hecho externo puede ser el mismo. El hecho externo de que en el estadio hay mucha gente, en la iglesia hay mucha gente y en el teatro hay mucha gente. El hecho externo es el mismo. Pero lo que cambia es quién convoca. ¿Por qué fuimos a la iglesia? ¿Simplemente porque es una tradición de nuestra familia? No, realmente vamos porque Dios convoca. Y además Dios convoca no en masa.
Dios no manda un cartel por las redes Lo sociales vas a para romper, decir, lo vas a romper, me vas a cambiar, por favor, ya. Oye, les mañana vas al pido, colegio, no me importa cómo vas, pero vas al les pido colegio. por favor apagar los micrófonos, gracias. Entonces es Dios quien llama y llama a la puerta de cada uno. Dios no llama en masa, Dios no llama con una convocatoria por redes sociales, no, el Señor llama puerta por puerta, corazón por corazón, alma por alma. El Señor nunca trata a las personas en masa. El Señor siempre nos llama personalmente, con nombre y apellido, llama a la puerta de cada uno y además llama a todos. El Señor no excluye a nadie. Ya vamos a ir viendo por qué llamamos a esta sesión una convocatoria en 4 direcciones y una llamada a la puerta. En parte tiene que ver con esto, que Dios convoca una convocatoria en 4 direcciones, es decir, Dios convoca a todos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Ya vamos a ver un par de citas bíblicas que reflejan esto. Pero Dios llama uno por uno y llama a todos sin excepción. Y eso es lo que significa la palabra iglesia. No sé si alguna vez se han preguntado qué quiere decir la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega. Y la palabra griega es eclesia. Y esa palabra griega eclesia significa llamar, convocar, crear comunidad. La iglesia es la comunidad de los llamados, la comunidad de los convocados. ¿Por quién? Por Dios. Y esa convocatoria no es un acontecimiento aislado, no se da una sola vez en la vida. Estos son los jugadores de la selección Colombia. A mí me gusta mucho el fútbol y por eso me gusta también poner ejemplos de fútbol. ¿Qué es lo que reúne a estos jugadores? El hecho de haber sido convocados. Eso es lo decisivo en estos jugadores, porque hay un montón de futbolistas que juegan el mismo deporte, pero la diferencia es que estos jugadores han sido convocados. Lo que marca la diferencia entre unos y otros es la convocatoria. Entonces, ¿qué es lo que marca el punto decisivo en la iglesia? Eclesía, convocar. Lo decisivo en la iglesia es que Dios nos ha convocado. Y ese es nuestro punto de unión. A estos jugadores lo que les une es la convocatoria. A nosotros, ¿qué nos une como iglesia? La convocatoria. Dios nos llama, nos quiere a todos jugando en su equipo. Por eso los partidos de la Selección Colombia no empiezan cuando el árbitro pita. Los partidos de la Selección Colombia empiezan mucho antes. Empiezan desde la convocatoria del entrenador. Ahí ya se empieza a jugar el partido, porque ahí ya se empiezan a preparar los jugadores para lo que van a vivir. Lo mismo pasa con nosotros. La misa no empieza cuando el sacerdote sale de la sacristía, la misa empieza mucho antes. La misa se empieza a preparar en el corazón y en el alma desde el día anterior, desde la noche anterior, desde las horas anteriores. Y eso lo vamos a ir viendo también en la próxima sesión, cuando empecemos a hablar ya de las partes de la misa, vamos a hablar también de la preparación. Entonces, la llamada de Jesús tiene varias características. Jesús sale a todos los caminos, no excluye a nadie, todos están convocados a la misa. Y lo vemos en este pasaje de San Lucas. Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad, tráete a todos, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Sal por los caminos, por los senderos, insísteles hasta que entren y se lleven en la casa. Jesús sale a todos los caminos. El Señor llega y quiere llegar a cada corazón. No hay ninguna persona que esté excluida de la llamada a la misa. Todos los bautizados, todas las personas estamos llamadas a la misa, todos hemos sido convocados. Pero además Jesús va en todas direcciones, todas van en todas direcciones, por eso esta sesión se llama una convocatoria en 4 direcciones. Fijémonos lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesús va en todas direcciones. No hay punto cardinal, no hay orientación que sea ajena al deseo de Cristo. Y por último, ya lo dijimos, Jesús llama a cada puerta. Jesús no hace convocatorias impersonales por redes sociales. Y aquí ya empezamos a meternos en el libro del Apocalipsis. Estas son palabras
de Jesucristo en su revelación. Estas son palabras que Jesús le dice al apóstol San Juan en su revelación. O sea, el apóstol San Juan es quien escribió el Apocalipsis. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús llama a cada puerta. A la puerta de ustedes como papás, a la puerta de sus hijos, a la puerta de todos. No de manera impersonal. Y por lo tanto nadie se puede sentir excluido. Jesús nos está llamando a todos y por eso no da igual que vayamos o no a la misa. Porque cada misa a la que dejamos de asistir es una convocatoria que estamos dejando de atender. Cada vez que dejamos de asistir a la misa, estamos dejando al Señor parado en la puerta tocando el timbre, ignorado y pues un poquito sintiendo esa falta de amor nuestra. Por eso cada misa es importante, porque cada misa es una respuesta a una llamada de Dios. Cuarta idea, somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Lo que le pasa a un miembro afecta a todo el ecosistema. Somos miembros del cuerpo. Una de las imágenes que se utiliza para describir la iglesia es la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esa imagen de cuerpo de Cristo, ¿quién la utilizaba? El personaje que está en ese cuadro, que está en esa pintura, San Pablo. Esa pintura es la conversión de San Pablo, pintada por Caravaggio, que está en Roma, en una de las iglesias de Piazza del Popolo. Cuando San Pablo ve a Cristo, cae al suelo. Pablo quedó ciego, Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le contesta, soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo cristianos, pero Jesús habla en primera persona. Jesús no dice, tú estás persiguiendo a mis seguidores, tú estás persiguiendo a mis apóstoles. No, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque lo que le pasa a los cristianos, le pasa a Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Y ahora que el sentido ecológico en nuestra sociedad está tan desarrollado, esto lo podemos entender de manera más fácil. Lo que le pasa a una parte del cuerpo afecta a todo el organismo. Lo que le pasa a una parte de la naturaleza afecta a todo el ecosistema. Entonces, por eso no da igual tampoco que vayamos a misa o no. Porque cuando vamos a misa, nos estamos alimentando y por lo tanto estamos alimentando todo el ecosistema. Estamos alimentando todo el cuerpo. Cuando nos alimentamos, alimentamos todo el cuerpo. Entonces, cuando yo me alimento de la Eucaristía, no solamente se alimenta mi persona, se alimenta mi persona en cuanto miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces, cuando yo vivo bien la misa, ayudo a toda la iglesia y cuando cometo un pecado, perjudico a toda la iglesia. Porque lo que contamina, contamina a todo el ecosistema. Sabemos que contaminar no nos afecta solo a nosotros, afecta a lo que nos rodea. Entonces, esto también es una idea importante para darnos cuenta de por qué la misa es importante, no solo de cara a nuestra propia vida, porque uno podría pensar, bueno, es que si no voy a misa no estoy matando a nadie. Si no voy a misa, ¿a quién le hago daño? Pues primero a ti mismo y a ti mismo también en cuanto miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no ir a misa afecta también a la iglesia, afecta a tu familia, afecta a tus hermanos bautizados. La misa no es un acto individual, jamás, es un acto eclesial, de convocatoria. Y por lo tanto, así como un jugador de la selección Colombia que se hace expulsar en un partido afecta a todo el sistema, pues también yo, en cuanto me autoexcluyo de la participación en la misa, afecto a todo el ecosistema. Porque Dios nos está esperando y ustedes como papás esperan ese amor de sus hijos y les duele que haya desplantes. Pues lo mismo al Señor le duele que no vayamos hacia sus brazos. El Papa Francisco dice muchas veces que Dios es como ese padre que está con los brazos abiertos esperando el abrazo de su hijo. Y este hecho es fundamental. La misa es una iniciativa de Dios. Dios solamente entra a mi corazón si yo le doy permiso. Y fijémonos en esto tan importante. Esto se dice en el rito del bautismo de los niños, en la misa en la que son bautizados los niños. Decimos esto: Dios Todopoderoso
te consagra con el crisma de la salvación, que insertado en Cristo, sacerdote, rey y profeta, seas siempre miembro de su cuerpo para la vida eterna. Desde el momento mismo del bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo para la vida eterna. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros individualmente afecta todo el ecosistema, afecta todo el organismo. Somos miembros del cuerpo del Señor para siempre, para la eternidad. Eso es lo que los teólogos llaman el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Algunos teólogos también utilizan la imagen de María Santísima como el cuello, porque es lo que conecta la cabeza con el cuerpo. María Santísima es ese puente entre Dios y los seres humanos. Es la mediadora de todas las gracias, decía San José María, y el cuerpo somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo y por eso el Espíritu Santo va actuando. Es necesario que lo dejemos actuar, pero para que pueda actuar es importantísimo que vayamos a la misa. Y entonces nos vamos dando cuenta de que la misa no es simplemente un encuentro de amigos. La misa no es una reunión entre amigos que se reúnen a charlar. No es una reunión de amigos que se reúnen a reflexionar, no, es una cosa mucho más profunda. Es la respuesta a una convocatoria de los miembros del cuerpo místico de Cristo hecha por el Espíritu Santo en nuestros corazones. La misa, nuestra asistencia a la misa, repito, es una respuesta a la convocatoria de los miembros del cuerpo místico de Cristo hecha por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y Dios nos llama, ¿por qué? Porque nos quiere hacer partícipes del acontecimiento más importante de la historia. Dios como Padre nos quiere dar lo mejor que tiene, y lo mejor que tiene es el acontecimiento pascual, el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se renueva, que se revive en cada Santa Misa. Un acontecimiento es al mismo tiempo una persona, Jesucristo. Quinta idea, muy importante, Dios siempre cumple sus promesas. Hasta ahora hemos visto dos claves. Dios viene primero, Dios nos anticipa, Dios nos convoca. La iniciativa es de Dios que nos convoca. Y segunda idea importante, esa llamada resuena en nuestros corazones porque le pertenecemos a Dios, somos miembros de su cuerpo. Pero aquí pasa una cosa más sorprendente quizás, y es que Dios sí cumple sus promesas, no como nosotros, que tantas veces prometemos y no cumplimos. Jesús hace lo que dice. Jesús anunció que se iba a quedar en el pan, y de hecho se quedó en el pan. Lo que Jesús dice, sucede. Sus palabras no son como las nuestras. Nosotros prometemos amor y al poco tiempo ya decimos, ya nos cansamos y decimos, ya no te amo. Pero cuando Jesús abre la boca, lo que se dice se hace realidad. Y esto lo vemos en los milagros. La palabra de Cristo es eficaz. Cuando Jesús le dice a un paralítico, levántate y toma tu camilla, sucede. El paralítico se levanta y toma su camilla. Cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, sucede. Sus pecados le quedan perdonados. Cuando Jesús le dice a un demonio, sal de él, el demonio sale del endemoniado. Entonces, en la misa pasa lo mismo. Jesús siempre cumple sus promesas. Jesús hace lo que dice, no como nosotros. Y cuando vemos el final del Evangelio de San Mateo, ¿cómo termina el Evangelio de San Mateo? Dice el Señor antes de ascender al cielo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se hace realidad en la misa. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa cuánto espacio nos separe, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que Jesús murió y resucitó, Él está con nosotros siempre. Y en la misa de una manera especial. La misa es como ese instrumento de Dios para ponernos en la presencia de Jesús en toda su vida. Estamos presentes en su encarnación, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Es como la película de la vida de Cristo resumida en media hora. La misa es todo el misterio de Cristo resumido en media hora. Por eso estamos utilizando este ejemplo, esta imagen de fondo de la película para entender que en esa media hora está condensada toda la vida de Cristo de todos los tiempos. Jesús encarnado, muerto y resucitado, que vive para siempre.
porque el Cristo que comulgamos es el Cristo resucitado. Sexta idea, y con esto vamos cerrando. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas escritas en el chat. La misa vale tanto la pena que millares han dado su vida por ella. Hay gente que ha dado la vida por ir a misa. Y podemos pensar en concreto en las persecuciones de los primeros cristianos, en los primeros 3 siglos hasta el año 314, que con el edicto de Milán el cristianismo pasó a ser una religión permitida hasta el año 314. Es decir, durante los primeros 3 siglos de existencia del cristianismo, la práctica de la religión cristiana estuvo prohibida y muchos mártires dieron la vida por causa de la fe. Y podemos pensar en esos cristianos del norte de África que durante la persecución de Diocleciano fueron capturados durante la misa. Un grupo de cristianos que se reunieron para celebrar la misa dominical fueron capturados y en el momento del juicio, antes de ser ajusticiados, los verdugos les preguntan, pero ustedes ¿por qué siguen haciendo esto? Si saben que está prohibido. Y esos mártires le contestaron al verdugo, vamos a misa aunque esté prohibido, porque sin el domingo no podemos vivir. Sin el dominico non possumus, fue la respuesta de esos cristianos. Sin el domingo no podemos. Sin el domingo no podemos vivir. Vale tanto la pena ir a misa que hay millares de personas a lo largo de la historia que han dado su vida por ir a misa. En concreto, estos cristianos del norte de África en los primeros siglos, que le contestan a sus verdugos, es que sin el domingo no podemos vivir, sin la misa no podemos vivir. Y este podría ser como el resumen de todas estas 7 sesiones. Esta sería como la idea que me gustaría que nos quedaran de estas 7 sesiones que vamos a compartir. Sin el domingo no puedo vivir. La misa no es no es un mero precepto, la misa no es un capricho, la misa es una necesidad de mi alma por la cual vale la pena dar la vida. Y a nosotros a veces nos cuesta ir a misa porque decimos que no, pues que tenemos que dormir un ratico más, o que no nos da tiempo de preparar el desayuno, o que no nos da tiempo de sacar al perro. A veces nos falta un poquito de espíritu de sacrificio y nos dejamos vencer fácilmente por la pereza, cuando en realidad los cristianos de todo el mundo, de todos los tiempos, que han entendido lo que es la misa, han sido capaces de hacerse matar por la misa. Han sacrificado sus vidas por la misa. Y en cambio a nosotros a veces nos cuesta sacrificar una parte del paseo del domingo para asistir a la misa, sabiendo que incluso podemos ir a misa el sábado por la tarde y a veces tampoco lo hacemos. Entonces qué bueno que se nos graben estas palabras de esos hermanos nuestros cristianos que ya están en el cielo. Sin el domingo no podemos vivir y por eso derramaron su sangre con tal de poder ir a misa el domingo. Y esta es la última idea de la sesión de hoy con la que nos podemos quedar. La misa es rehacer el Calvario. Hace pocos días celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina, un santo muy importante de origen italiano. Y el Padre Pío tenía esa costumbre de revivir toda la pasión del Señor durante la misa. Cada parte de la misa le recordaba una parte del Vía Crucis al Padre Pío. Quizás en alguna otra sesión haremos alusión a algo de esto. Pero es importante, la misa no es un espectáculo, la misa es rehacer el Calvario. En la misa escuchamos la convocatoria que hace Dios, una convocatoria que hace Dios en los 4 puntos cardinales, una convocatoria que hace Dios llamando a cada puerta. Y es importante que nos demos cuenta que la persona que más nos ama en el mundo, que es Dios, nos está invitando a sumergirnos en el mar infinito de su amor, y ese mar infinito de su amor es la Santa Misa. Y como estamos hablando del mar, no podemos dejar de hablar de las estrellas. María Santísima es llamada tradicionalmente la estrella del mar. Entonces también qué importante que en estas sesiones, en esta primera que ya estamos terminando y en las 6 que vienen, tengamos muy presente a María Santísima y le pidamos ayuda para eso, para que nosotros sepamos darnos cuenta de que en la misa estamos en el Calvario. La misa es como esa máquina del tiempo que nos permite volver al momento del misterio pascual. La misa es como esa ventana que se abre en el cielo y nos permite asistir al momento en el que el Señor da la vida por nosotros y resucita por nosotros. Entonces qué bueno y qué bonito que lleguemos a cada misa con esta actitud, con la actitud de saber que estamos rehaciendo el Calvario, pero que hace falta nuestro esfuerzo y nuestra disposición para que lo esencial, que es invisible a los ojos,
se nos vaya presentando de manera cada vez más patente frente a lo que estamos considerando, frente a lo que estamos viviendo, que es el amor de Dios por nosotros plasmado en esa media hora, en esos 40 minutos que dura la Santa Misa y que vamos a ir viendo también como una película. Qué bueno que tengamos ese deseo grande de desentrañar la misa y de ir aprendiendo un poquito mejor de lo que se trata el santo sacrificio del altar. Entonces termino recordando el libro recomendado de esta semana. El libro recomendado de esta semana se llama La Cena del Cordero, de Scott Hahn, para entender cómo el libro del Apocalipsis es una revelación de lo que pasa en la Santa Misa. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta primera sesión. Les agradezco mucho la atención. Y ahora voy a proceder entonces unos minuticos, unos 10 minutos más o menos, a responder las preguntas que ustedes puedan tener. Muy bien, entonces me preguntan por aquí si los padrinos de los que van a hacer la confirmación van a recibir también una clase preparatoria. Los pueden invitar a estas sesiones. Los padrinos no van a tener una clase aparte, en parte por cuestiones de tiempo y de logística. Entonces, si alguno considera que es bueno que los padrinos asistan a estas sesiones, lo puede hacer. No invitamos a los padrinos porque hay bastantes chicos que todavía no han decidido quién es su padrino. Entonces, por eso era difícil saber a quién invitar y a quién no. Pero si alguno ya ha decidido a los padrinos, le puede compartir el link de estas sesiones, porque el link de las demás sesiones va a ser el mismo que utilizamos hoy. Entonces lo pueden compartir, claro que sí. Pregunta, ¿qué recomienda cuando nuestros hijos no sienten ganas de ir a misa? ¿Les obligamos a ir o les dejamos sin ir? Bueno, yo creo que en la educación, pues un factor fundamental siempre es la libertad. Obviamente depende mucho de si el niño tiene 8 años o tiene 15, pero una premisa fundamental para el amor es la libertad. Entonces tampoco se trata de generar reacciones contraproducentes. Hace poco tiempo, y esta pregunta me da pie para contar esto, hace poco tiempo leí un artículo que me gustó mucho de una familia que tenía esta misma cuestión, porque en el fondo es una cuestión que todas las familias tienen. ¿Qué hacemos con los hijos que no quieren ir a misa? Y era un matrimonio que tenía una estrategia que me pareció preciosa, y es decir, ellos iban a misa, sus hijos no iban, y estos esposos se sacaron el siguiente propósito. Cuando lleguemos a casa después de misa, tenemos que estar más contentos que el resto de la semana. Nuestros hijos tienen que ver que llegamos de misa contentos. Lastimosamente a veces pasa que, no sé, la gente sale de misa como con caras largas, como aburridos, como con afán, como amargados. No, hay que salir de la misa contentos. Entonces me gustó mucho ese artículo porque eran unos esposos que decían, bueno, nuestro propósito para que nuestros hijos quieran venir a misa es que nos vean llegar contentos, porque claro, si los hijos no van a misa y ven que sus papás llegan de misa amargados, entonces van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene ir a misa si a mis papás en vez de ayudarle los convierten en unos ogros? Entonces, qué bonito consejo saqué de ese artículo, que el momento más alegre de la semana, cuando tengamos más sonrisa, más disposición de servir, más paciencia, sea al volver de misa. Entonces, yo lo que recomiendo es hablar con los muchachos, en parte también por eso estamos teniendo estas sesiones, que no sea simplemente tengo ganas o no tengo ganas, que nos sentemos con ellos a dialogar, puede ser aprovechando la comida o puede ser en el carro, y hablarles con ellos, explicarles por qué vamos a misa, explicarles que nuestros hijos sepan por qué vamos a misa, y en parte, pues estas sesiones tienen esa idea, ¿no? Pues que entendamos cada vez mejor los porqués. Entonces, no limitarnos a simplemente, bueno, ¿tienes ganas o no tienes ganas? Porque el tener ganas, pues no es decisivo en ningún ámbito de la vida, porque muchas veces los muchachos no tienen ganas de ir al colegio y de todas formas van. Y muchas veces no tienen ganas de ir a visitar a la abuelita, pero de todas formas los llevamos a visitar a la abuelita. O muchas veces no tienen ganas de comerse lo que les hicimos de almuerzo, pero se lo tienen que comer. Entonces, no limitarse a simplemente o sea, que la decisión no se limite a si tienen ganas o no, sino ayudarles a razonar
explicarles qué es la misa, explicarles por qué ustedes van a misa, pero obviamente pues no puede ser algo forzado porque, pues porque es contraproducente. Ir contra la libertad siempre será mala idea. Entonces, respetar la libertad, pero obligarlos a pensar de alguna manera, no sé si lo puedo decir así, pero no obligarlos a ir, pero sí obligarlos a pensar, obligarlos a reflexionar, obligarlos, se entiende, ¿no? No quiero decir que sea algo forzado, sino que sea algo que los muchachos se vean forzados a usar el cerebro y a entender las razones de sus papás y a reflexionar al respecto. Muy bien, me preguntan si la confirmación puede ser madrina o tiene que ser padrino. No, no hay problema, puede ser madrina o padrino, no hay ninguna diferencia. Puede ser hombre o mujer, puede ser hombre o mujer, no hay ningún problema. Me preguntan si es necesario tener padrinos. En el caso de la confirmación, sí. En el caso de la confirmación, sí hay que tener padrino o madrina. Es obligatorio padrino o madrina. Muy bien, preguntan cuál es la diferencia entre la palabra Eucaristía y misa. Esto lo vamos también a ir estudiando a lo largo de estas sesiones. Por eso dijimos también en el momento inicial de la sesión que la misa es como el mar, ¿no? Por eso utilizamos esa imagen del mar, porque decíamos que el mar es inabarcable, ¿no? Siempre lo que estemos viendo del mar es cierto, lo que estamos viendo del mar es objetivo, pero nunca va a ser completo. Lo que vemos nosotros del mar es cierto, es correcto, pero siempre será parcial, porque nuestra capacidad de percepción es parcial. Entonces, el punto es, la Eucaristía es lo mismo. Todo lo que yo digo de la misa siempre será parcial, nunca seré capaz de agotar toda su riqueza. Entonces, por eso hay diferentes expresiones para referirse a la misa. Eucaristía, misa, santo sacrificio del altar, sacrificio de la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, las palabras que tú preguntas, Eucaristía y misa, quieren reflejar diferentes aspectos de la riqueza de la misa. Entonces, Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias por el misterio pascual. Y misa tiene que ver con la misión. Esto lo veremos en la última sesión. En la última de las 7 sesiones explicaremos la palabra misa porque tiene que ver con las palabras finales del sacerdote. En latín se dice ite missa est. En español se dice pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pero en latín se dice ite missa est, es decir, la misa ha terminado. Por lo tanto, nos convertimos en personas enviadas. La misa viene de la palabra misión, que viene de la palabra apóstol, en fin. Esto lo explicaremos mejor en la última sesión, pero bueno, para explicar que cada manera de referirse a la misa, cada apelativo, refleja un rasgo de su riqueza. ¿Qué reflexiones de los evangelios ayudan a entender la importancia de la confirmación? Bueno, pues hay muchas homilías sobre el Espíritu Santo. Los evangelios pues hablan mucho del Espíritu Santo, sobre todo en la última cena de la versión de San Juan, capítulo 14, 15, 16 de San Juan, se habla mucho del Espíritu Santo. También, por supuesto, los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, pero yo les invito a leer eso, las reflexiones de San Juan Pablo II, Benedicto XVI o de Papa Francisco sobre el Espíritu Santo. Ahí se puede entender muy bien la profundidad de la confirmación. Y por último, la última pregunta que nos hacen por hoy es si es necesario tener padrinos para la primera comunión. La respuesta es no. Los padrinos son para el bautismo y para la confirmación. En la primera comunión no son necesarios los padrinos, solamente para el bautismo, para la primera y para la confirmación. Bautismo y confirmación, bautismo y confirmación. Para la primera comunión no hace falta. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Les agradezco la atención, les agradezco el interés. Como les decía, pues la idea es que nos reunamos los martes. El próximo martes nos volveremos a ver y ya las demás fechas, como entre medias viene la semana de receso escolar, entonces lo mejor es que les comunicaremos las demás fechas vía correo electrónico. Estas sesiones también quedarán grabadas en la página de YouTube de Capellanía Cerros para que
compartan también con otras familias y ojalá pues animen ustedes también a otras familias del colegio a participar de estas sesiones que creo que pueden ser de ayuda para todos. Dios los bendiga, que tengan buena noche. Muchas gracias por la atención y seguiremos en contacto. Nos veremos el siguiente martes. Hasta luego.